temas muy puntuales ahora con José Ramiro, Ramírez, que es el secretario de Servicios Públicos de la provincia de Salta. ¿Cómo estás, José? Para mí, Kena, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, José, no, muy bien, como en casa, como siempre. Hermoso momento para poder hablar, ¿no? De gestión, de política. Sobre todo de política y de gestión, ¿no? Y lo que siempre le digo yo siempre a la sociedad, coincide o no coincide con algunas políticas, pero lo que debemos hacer siempre es explicarlas. Claro, sí. Desde nuestra óptica. Para el conocimiento, ¿no? Porque por ahí, como decíamos con Fernando sobre turismo o sobre cultura, como que uno tiene un desconocimiento de lo puntual, de las necesidades, no solamente del ciudadano, sino también de la otra parte, que creo que es ahí donde hay que unificar criterios. Aparte obviamente vivimos en una sociedad muy mediática, muy icónica, muy rápida, sí, donde la gente por ahí no tiene más tiempo que leer algunos titulares. Exacto. Y obviamente todos sabemos que los medios utilizan los titulares de alguna manera. Este último tiempo se dio ya y se empezó a transparentar la política, cómo usa los medios usan a la política. Sí. Entonces, el tema, por ejemplo, del boleto gratuito, un tema clave en la semana pasada y también en lo que empieza de esta semana, los titulares eran tan divergentes. Desde que había titulares que el boleto en Salta tenía que costar 9 pesos, pero aún teniendo subsidio es el más caro. Sí. Uno ve esas incongruencias de gente que quiere opinar o solaparse con un tema y realmente por ahí confunde a la sociedad. Sí. Salta sigue teniendo, después de Buenos Aires y de San Luis, el boleto más barato de toda la Argentina. Me decían, bueno, pero acá tiene subsidio. En todo el país tiene subsidio, tanto provinciales como nacionales. Los nacionales no alcanzan, claro. Eso era hace muchos años, hace más o menos 3 años y medio, casi 4, que no hay subsidios nacionales. Hay subsidios, pero no se incrementan, claro. Están congelados. Entonces, estos 100 colectivos que hay nuevos en el sistema, estábamos hablando en enero del año pasado de 500 colectivos y estamos en 598, casi 100 más. Estos nuevos colectivos también tienen el boleto al mismo precio que el resto, claro. Pero sin ya subsidiar. Claro, entonces ya hay que componer los costos de ese colectivo con el boleto más subsidio provincial. Claro. Pero bueno, la razón principal de la semana pasada fue el pedido de aumento de Saeta. Saeta, desde el aumento que hubo de enero, hubo una recomposición muy fuerte salarial que logró la UTA a nivel nacional, casi un 29%, ahora más un 11% que se aplica en enero, más los 7.700 pesos no remunerativos de los choferes. Claro, eso impacta. Sobre todo, viene parte de subsidio nacional para los sueldos, pero no viene ni para el SAC, ni para el salario familiar y otra cosa, viene el sueldo neto. Después nosotros recibimos una parte de gasoil subsidiado, que lo compramos a casi 4 o 5 pesos, ese se incrementó casi un 30%. Y el otro, el no subsidiado desde enero, un 10%, con la suba de lo que es filtro, repuesto, goma y todo eso. Esa es, digamos, la parte económica del justificativo que pretende la empresa estatal Saeta para recomponer el boleto. El otro justificativo es de que hay una serie de medidas tecnológicas que la debemos tomar. Todo el mundo se queja de las horas pico. Ya tenemos desde el año pasado hasta ahora un 20% más de colectivos. ¿Seguimos con el mismo problema? Sí, seguimos con el mismo problema en algunos lugares, pero con 100 colectivos más. Claro. ¿Por qué? Porque hace un año y pico estábamos hablando de 6 millones, 7 millones de pasajeros al mes. Y ahora hemos tocado casi 16 el mes pasado. Son récord, por lo cual, ¿qué quiere decir? Salta es una ciudad, una metrópoli moderna donde la gente, el 67% según las encuestas de la gente, se aboca al transporte masivo público, claro. Lo cual
Lo mismo, el diseño de la ciudad sigue trayendo problemas con la cantidad de motos y de autos. Imagínese si fuera como en otras provincias, donde solamente el 30% utiliza. Claro. Sería directamente un embotellamiento permanente de 24 horas al día. Exacto. Entonces hay que cuidarlo al sistema. ¿Cómo lo cuidas? Incorporando nuevos colectivos, pero incorporando tecnología. La parte del aumento del boleto que va para la tecnología nosotros tenemos ahora 100 y pico de puntos de recarga que son dial-up, son con cable telefónico. Ya no existe más esa tecnología. Claro. Cualquier aparato nuevo que hay que comprar tiene que ser GPRS, o sea, con un chip de celular. Un chip. Esos aparatos son más caros y hay que reemplazarlos. Contemplamos reemplazar 200 de esos con nueva tecnología, completar las cámaras de seguridad que ya están funcionando en varios colectivos, filmando las 24 horas del día, seguir completando los televisores con la información. Comprar 10 ATM más, que son los cajeros automáticos, eso para Saeta exclusivo, para cargar. Necesitamos sí o sí en el Papa Francisco, que ya va mucha gente. Lugares muy específicos. Necesitamos en la Merced, en el Carril, en la zona, digamos, metropolitana de los valles. Necesitamos poner más de eso en la comisaría, por ejemplo, del barrio El Tribuno. Son lugares clave que específicos. Son 10 que queremos comprar de esos. Renovar 25 de los colectivos de los 100 que tiene la provincia. Eso queremos renovar 25 porque son los marca Taxa, que es una fábrica que ya desapareció de la Argentina. Está complicado los repuestos, entonces tenemos que empezar ese plan. Y lo principal es seguir invirtiendo en tecnología, en lo que hace a esta especie de 911 que la empresa Saeta va a presentar en cálculo dentro de 2 semanas. ¿Qué es esto? En la sede de Saeta se armó un sistema parecido al 911, pero totalmente destinado al flujo de colectivos. Hay muchos operarios, cada operario tiene varias pantallas. En una de las pantallas se reflejan las cámaras de seguridad que tienen el 911, que están en los lugares de embotellamiento o en los lugares clave y las paradas de colectivo. Y en las otras pantallas tenemos la visión de las cámaras de los colectivos y una pantalla grande donde está el plano de la ciudad georreferenciado en tiempo real con GPS. Bien. Nosotros hoy estamos utilizando los largadores humanos, o sea, controladores de tráfico humano, que tienen una tablilla, una plancha de horarios donde está lo ideal del sistema, que es que de cada punta de línea, o sea, de la empresa, sale un colectivo a las 8, el 8 a las 8 y 3, los 8 y 7, 8 y 11, según la frecuencia. Pero todos sabemos que eso, una vez que si llueve, si hay un partido de fútbol, si es feriado, si la gente cobró, si es fin de mes, si hay una manifestación, el tráfico cambia. Entonces tenemos ese problema de gente que dice, acaban de pasar 3 colectivos llenos. A los 15 minutos pasan 3 vacíos, pero la gente siempre te dice lo mismo. Acaban de pasar 3 llenos, no dice que después vienen 3 vacíos. Entonces, ahí nosotros tenemos una gran parte del problema, que la única salida no es meter más colectivos, no es comprar más colectivos, sino utilizar este sistema. El equipo ya está instalado. Lo que estamos en esta etapa y lo más difícil es la capacitación de la gente, porque ya no hay sistema ni soft que reemplace al ser humano. Es lo mismo que los controladores de las torres de control de los aviones. Son tipos preparados que saben y van monitoreando y dicen, bueno, ahora estos colectivos frenen, este colectivo ya va lleno, aceleren y salgan 2 más, va regulando la frecuencia. Claro, que eso pasa también en las grandes ciudades con relación a los trenes. Casi todas las ciudades modernas grandes tienen ese sistema. En la Argentina vamos a ser innovadores en el sentido de que solamente en Rosario 2 o 3 líneas lo tienen al sistema, pero es particular de la empresa, no es del Estado, no contempla todo. Y en Buenos Aires está hay un famoso grupo Plaza, que son dueños de muchas líneas de colectivo. Ellos tienen en varias líneas de colectivo, y los choferes tienen un aparatito adelante que le va indicando adelante, adelante frene, espere al otro, o agilice. Última generación. Nosotros creo que vamos a ser innovadores en tenerlo en toda la área metropolitana. O sea, bueno, ahí tenemos, digamos, las 2 razones específicas
del aumento del boleto. Por un lado, el ajuste económico que tenemos que hacer para seguir manteniendo, y por otro lado, las mejoras que queremos contemplar con esta suba. Claro, exactamente. Ahora, por ejemplo, la suba, ¿en qué va a consistir? También se quejan los pibes, digamos, que van a la universidad, algunos sectores, ¿no?, que sabemos que están politizados, más que nada. Sí, pero la gente ya los va a identificar. Pero expliquemos, si te parece, no, por qué. Es decir, yo he leído, bueno, uno al tener este diario digital, uno tiene conocimiento de todos estos temas, pero tu palabra es mucho más veraz. Perfecto. Y creo que el público, nuestros televidentes, quizá muchos no sepan el por qué, ¿no? El por qué se baja a 4, qué porcentaje necesita más, que es ínfimo según lo que yo leí, ¿no? Listo, clarísimo. Creo que tu pregunta también en la primera parte apuntó a los porcentajes también de la suba. Esto es interesante y yo lo vengo sosteniendo hace un año, y creo que era el momento justo de que una gran metrópoli como Salta, con un sistema moderno donde nuestros colectivos tienen un año, menos de un año y medio de antigüedad, que no existe esto en el país, tenga también una franja horaria de hora pico y hora valle. Claro. Creo que obviamente sabíamos que íbamos a correr, sabemos que corremos este riesgo de tratar de explicarlo a la sociedad y tratar de instalarlo, pero yo creo que cuando tomamos la decisión primero en los taxis y los remises, separar, que antes costaba lo mismo, la gente no, son diferentes, son dos servicios diferentes. Separamos el precio por ficha, después separamos el precio por la bajada de bandera. Ahora en la última suba ya incorporamos fines de semana y horario nocturno, porque está totalmente comprobado que hay un partido de River o de Boca, no quiero entrar en subjetividades, o hay algún evento de la selección, por decir algo, nos quedamos sin taxi de revise, porque no tienen el incentivo de un feriado o de una noche, ganar unos pesos más. Exactamente. Bueno, como hicimos eso en una época, queríamos también separar las franjas horarias, los valores en el transporte público. No es un invento nuestro, es ya un sistema que en Santiago de Chile, que es una metrópoli con un gran problema de polución, de transporte, una gran metrópoli, que en México, en varias ciudades de Brasil y en casi todas las ciudades de Europa y las ciudades grandes de Estados Unidos, hay una diferencia de franja horaria. ¿Qué es esto? Es un poquito más caro el transporte en las horas pico, y en las horas valle, que no es la hora donde se colapsa todo el sistema, es un poco más barato. Nosotros recibimos y vi en la prensa, se solaparon de esto para decir el pobre trabajador va a pagar más el aumento. Sí, es verdad, lamentablemente la hora esa es más cara, pero nosotros lo que la empresa Saeta propone, digamos, es un aumento de 50 centavos las 24 horas. A 3.75. Primero a 3.75, pero incorpora esta opción, que es la que nosotros creemos que debemos ya instalarla, que hay que hacerla en algún momento de la historia, tenemos que separar esta diferencia. Nosotros invertimos, nosotros decimos el aumento que se propone es del 50%. Pero damos un beneficio de un descuento de 25 centavos a la gente que no viaje en la hora pico, que no tenga esa necesidad. Exacto. Es muy diferente como lo está planteando, digamos, la oposición o algunos grupos que dicen no, el trabajador o el estudiante, bueno, el estudiante ya tiene todo boleto gratuito, pero el que tenga que ir en una hora pico va a pagar 50 y el otro va a pagar 25. No, el aumento es de 50. Claro. Lo que nosotros necesitamos es de 50, pero vamos a promocionar con subsidio obviamente del Estado
para que la gente viaje más cómoda en ambos horarios, porque se van a repartir una parte. Eso pasó en todas las ciudades y te aseguro que va a pasar acá. También porque hay mucha gente que va a decir, bueno, no, yo voy a ir a partir de las 9 de la mañana, ¿por qué tengo que ir a las 7 si el banco es a las 9 o ANSE o la salita o otra cosa? O el mercado. O el mercado, lo que sea, porque era típico. Entonces la gente dirá, yo voy a viajar a las 10 de la mañana. Exacto. Y después, en vez de volverme a las 2:30, que es la gran salida del colegio, voy a volver a las 2:30 de la tarde, 3, comer algo. Lo cual yo creo que también es un primer paso que damos para, de una vez por todas, el tema del tránsito, de la circulación vehicular y del transporte público sea un tema de todos, no solamente del Poder Ejecutivo, porque hay que ya reglamentar, y esto les compete a los concejales, y tratar de ir haciendo, fomentar colegios, bancos, organismos fuera del micro y macrocentro, fomentarlo, tratar de sacarlo, cambiar los horarios. ¿Por qué tiene que ser todo a las 8 de la mañana? Claro, exacto. Porque todos los colegios, todos los trabajadores, todo el exacto. mundo tiene que estar a las 8 de la mañana. Claro. Tendríamos que empezar a evaluar en algún momento, ¿se justifica este corte de la siesta? Si toda la ciudad No, yo soy partidaria de... Nosotros hacemos horario corrido, vos lo conocés, hacemos horario corrido y nos rinde muchísimo a mí me más. rinde mucho más y voy más cómoda, los micros van vacíos. Bueno, yo creo que esto es parte también de iniciar esa discusión y decir, cambiemos ya la matriz. Vamos a una ciudad moderna, no podemos seguir es que el viviendo. salteño por ahí no se da cuenta de la modernidad que tiene la capital, ¿no? Y el resto de la provincia en muchos aspectos. Salta fue la ciudad que más creció en el último censo. La media nacional fue un 22%. 40, casi 42 o 43% fue el crecimiento de Salta. Nosotros pasamos a ser ya una gran metrópoli de 700.000 habitantes. En la rotonda de Limache, medido por la MT, entran 78.000 autos al día a la ciudad a trabajar, a realizar trámites y otras cosas. Lo otro, antes que ya olvidemos, ¿no? Pero esto creo que es muy interesante. En cuanto a la restricción del boleto, como es todo computarizado, todo es con la tarjeta está individualizado, sabemos quién sube, a qué baja, a qué hora va, la justicia nos pide estos datos para algunos temas. Nosotros tenemos 95% de los chicos que tienen el boleto gratuito, utiliza 4 viajes al día, no utiliza más de 80 al mes. Menos de 80, un poquitito más por 80, pero el 95% utiliza eso. El 80% de esos alumnos hace un uso correcto de acuerdo a lo que nosotros podemos ver, va a la universidad, va al colegio, tiene, digamos, va por ahí a algún otro evento, alguna otra cosa. Pero está dentro de lo normal. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay un 20% que lo utiliza mal para otras cosas y hay un 5% que excede. Entonces nos parecía, en algún momento, como no teníamos restricción, poner una restricción que es la que estamos en discusión y en estudio: 4 boletos al día, 80 boletos al mes, tener 2 veces al año acreditar la regularidad y aprobar 2 materias. Sobre todo la regularidad. Aprobar 2 materias. Pero hemos recibido muchas voces en contra. Pero ya lo explicó el ministro Parodi, lo explicaron algunos y lo explicaron la gente de la MT. Nosotros ponemos esta reglamentación para poder saber cuál es el límite, pero existe la salvedad, el famoso formulario en Saeta. Yo me presento y digo, yo tengo 80 viajes, pero tengo 7 más para educación física o para otro, o tengo actividad de biblioteca. Y demostrarlo, ¿no? No, pero eso es con un simple certificado, en 2 segundos se carga en la computadora y ese chico lo tiene. Pero yo creo que es una medida que hay que explicarla. Tuvimos muchísimas voces en contra, política, pero yo creo que la mayoría de la sociedad, en los programas de prensa y las reuniones que tuve con la gente, realmente está aplaudiendo la medida. Bueno, muchísimas gracias. No, perdón por favor.
pero quisiéramos estar más porque pero yo creo muy que fuimos, ¿no? a los temas A los concretos temas de la más puntuales, semana, ¿no? para no, los servicios públicos son muchos, pero creo que los explicamos, por lo menos la gente estará a favor o en contra, pero sabe por qué por qué hicimos cada una de las medidas. Exactamente. Muchísimas gracias, amigos.